Evangelio según San Juan, capítulo 21. Estuvimos el día de ayer con los jóvenes haciendo una introducción a esta porción de la Escritura que es conocida como el epílogo, porque se considera que justamente hasta el verso anterior, verso 31, completa el apóstol Juan la presentación armonizada del Evangelio, y el capítulo 21 hace una presentación de un epílogo mencionando y aclarando algunos aspectos que se consideran de vital importancia que hubiesen quedado establecidos y claros. Acompáñeme por favor en el verso 1 en adelante de este especial capítulo del Evangelio del apóstol Juan. La palabra del Señor dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón, Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esta preciosa porción de la Escritura que relata el escenario, un escenario muy importante en el ministerio del apóstol Pedro, porque estuvimos meditando, escudriñando, analizando la semana de pasión. Aquí ya nos encontramos varios días después, y habíamos mencionado de que el apóstol Pedro había atravesado una circunstancia en su vida muy difícil y muy oscura al mismo tiempo, una noche muy negra, un tiempo muy nefasto para él, porque Pedro era una persona muy segura en su convicción de su amor al Señor. Tanto así que él hizo declaraciones bastante fuertes porque no solamente las mencionaba, sino que golpeaba, afectaba, impactaba a los otros discípulos, cuando el Señor les dice de que el tiempo estaba cerca y había llegado en que Él debía de ser entregado, y les dice a sus discípulos: quiero que sepan que esta noche ustedes se van a escandalizar de mí, ustedes se van a avergonzar de mí, y ustedes me van a dejar, me van a abandonar, y yo voy a quedar solo, pero no voy a estar solo porque el Padre está conmigo. Y Pedro les dice: Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Estaba diciéndole: me tinca que todos estos por ahí se van a avergonzar de vos, pero yo no, digamos, ¿no? Él tenía una seguridad en sí mismo de lo que él estaba sintiendo en su corazón, del amor que él tenía por el Señor. Y permítame decirle, no es que Pedro estaba haciendo una farsa o una falacia, no, sino que era algo sincero que él sentía en su corazón, este amor por el Señor. Y él le dice: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y estoy dispuesto a morir. En los paralelos dice: Señor, mi vida pondré por ti. Estoy dispuesto a poner mi vida por ti, Señor. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, de cierto te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y
como nosotros estuvimos analizando el anterior y anteriores domingos, Pedro, antes de que el gallo cantó, había negado que conocía al Señor, había jurado que no lo conocía y había maldecido diciendo que no conocía al Señor. De tal manera que este camino de apostasía de Pedro, de negación de su fe, teológicamente hablando, en el contexto de lo que era ser parte del entrenamiento de un rabino, como estaba siendo él entrenado por el Señor Jesús como discípulo del Señor, esta falta era, por esta falta más bien, él era merecedor de la pérdida de todas sus prerrogativas. Lo voy a decir de otra manera. Esto le estaba costando a Pedro, en otras palabras, su apostolado. El Señor les había llamado y los había elegido como apóstoles, y esta falla de Pedro, este error que cometió Pedro, la traición que él cometió, como lo había hecho Judas en otra manera, le costaba a Pedro haber perdido las prerrogativas de apóstol. Y esto lo sabía Pedro y lo sabían todos los discípulos, los otros apóstoles. Y este escenario, esta porción de la Escritura que nosotros acabamos de leer, nos presenta la restauración pública del apóstol Pedro. Y permítame decirle algo, mi amado hermano. En estos versos que nosotros encontramos aquí, vemos un despliegue tan hermoso, tan sobrenatural, tan precioso de parte de nuestro Señor Jesucristo, una preparación tan detallada, tan detallista, tan amorosa al mismo tiempo, para la noche, o si ustedes quieren, este desayuno de restauración para el apóstol Pedro. Y la palabra del Señor en estos versos que acabamos de leer nos está narrando lo que aconteció aquella noche. Dice que al atardecer, así sugieren los eruditos, que era una costumbre de los pescadores pescar en la noche porque tenían mejores resultados, hacerlo en la noche. Había mayor productividad en pescar de noche. El escenario es que Pedro y sus amigos, apóstoles, con discípulos, estaban en ese momento en una situación muy difícil económicamente. Podríamos decir, estaban quebrados en ese momento. No tenían ni para comer. Y el Señor hace en esa conversación con sus discípulos, les pregunta, ¿no? ¿Tienen para comer? Y ellos responden y dicen, ni para comer tenemos, Señor, digamos, ¿no? Estamos mal, pero mal, digamos, ¿no? Ni para comer tenían. Habían pasado varios días, el Señor les había dicho, nos vamos a encontrar en Galilea. Yo voy a ir delante de ustedes y quiero que ustedes vayan allá y allá nos vamos a encontrar. Y obviamente ellos dijeron, es una buena idea, vámonos a nuestra ciudad, a nuestras casas, a nuestras familias, al lugar donde somos conocidos, a Galilea, porque en Jerusalén estaba de terror, digamos, ¿no? Estaba peligrosísimo para ellos, entonces ellos van hacia Galilea. Y dice que Pedro estaba con otros 6 de los discípulos, ellos 7 con él, y dice la palabra del Señor que Pedro, en esa su característica de siempre, bastante proactivo, casi reactivo, diría yo, ¿no? Ante un evento, él reaccionaba inmediatamente, y aquí la situación era que no tenían para comer, y él dijo, no tenemos para comer, trabajemos, digamos, ¿no? Porque el que no trabaja, no come, digamos. Y entonces les dice a sus amigos, voy a ir a pescar. Y ellos le dicen, nosotros vamos a ir contigo. Y la palabra del Señor nos muestra un escenario que permítame yo pasar un poquito
rapidito por aquí para detenerme en la misma restauración del apóstol Pedro. Dice la palabra del Señor que ellos se pasan toda la noche intentando pescar. Aquí hay un paralelo espiritual muy especial, porque mire lo que voy a decirle, mi amado hermano. Nosotros podemos estar haciendo lo mismo, pero cuando es la voluntad de Dios tiene resultado. Podemos estar haciendo una misma cosa, quiero decir, pero cuando es Dios quien te da la instrucción, eso mismo tiene buenos resultados. Pero cuando es algo que tú estás haciendo fuera de la voluntad de Dios, generalmente no encontramos resultados. Voy a decirlo de otra manera, mi amado hermano. Muchas veces nosotros hacemos cosas y tomamos decisiones en nuestra vida y no tomamos en cuenta la dirección específica de Dios. Y cuando no tomamos en cuenta esa dirección específica, muchas veces nos encontramos trabajando toda la noche sin poder pescar sin sacar ni un solo pescado. Pero cuando nosotros reconocemos al Señor y hacemos las cosas en respuesta a una dirección de Él. Mire, mi amado hermano, estoy seguro que esos pescadores y esos discípulos habían echado la red a la izquierda, a la derecha, al norte, al sur, para todos los lados, toda la noche. Ya estaban cansados, es más, dice, ya amaneciendo. Y ellos ya estaban a punto de volver frustrados, ¿no? Frustrados porque no habían podido sacar nada. Y dice que el Señor aparece en la orilla y les dice: hijitos, tenéis que comer. La distancia era más o menos como de 100 metros, de tal manera que obviamente estaban en la penumbra entre la noche y el comenzar el día, y ellos desde a 100 metros miran al Señor y escuchan que les dice: hijitos, ¿tienen para comer? Y ellos le responden y le dicen: no hemos pescado nada, estamos yesca, ¿no? Entonces el Señor les dice: echen la red a la derecha y hallaréis. Entonces ellos echaron en obediencia al Señor la red, ¿dónde? A la derecha. Y cuando echaron la red a la derecha, dice la palabra del Señor que esa red quedó repleta de peces. Tanto así dice que casi no podían sacarla, y dice la palabra del Señor, pero aún así, imagino que ellos como pescadores, por la cantidad de peces, estaban entendiendo de que no iba a poder soportar esa red. Pero cuando el Señor es el que manda, cuando el Señor es el que dirige, Él da la provisión y Él también da las condiciones. Tal vez ante lo lógico y lo racional tú puedas decir: no, se va a romper la red. Pero dice que la red, aún siendo tantos peces, no se rompía. Y acontece algo especial con esa característica que ya conocemos de Pedro. Dice la palabra del Señor que Juan, mire usted, dos siervos de Dios, con temperamentos diferentes, el uno más melancólico, el otro más sanguíneo. Juan mira a la orilla y empieza a ver detalles que no estaba percibiendo Pedro por su temperamento, por su forma de ser, y le dice Juan: Pedro, es el Maestro, es el Señor. Y entonces Pedro dice que inmediatamente se pone su ropa y se lanza al agua. Algunos comentaristas dicen que vadeó hasta la orilla, quiere decir que salió medio caminando. Otros dicen de que a 100 metros no había cómo caminar, había que nadar, de tal manera que, permítame tomar esta suposición de que él se lanzó al agua, como dice la palabra, y empezó a nadar hacia el Señor. ¿Qué es lo que vemos en el corazón de Pedro que es importante y que esta mañana vamos a resaltar y a analizar, a comprender?
esta conversación del Señor y mire el escenario tan especial. Pedro se lanza al agua, empieza a nadar, no, ¿cómo puedo decirle? No queriendo esperar, mi amado hermano. Esperar a que la barca, los peces, los lleven hacia la orilla. Pedro no le importaba. No le importó, estaba diciendo 153 peces, que no se escape ni uno, no es platita. No estaba importando la platita, no estaba importando nada, le estaba importando a él. Sino solamente el maestro con esa reacción que él tenía explosiva, por ese amor que él tenía por el maestro, por el Señor. Dice que se lanzó al agua. No estoy queriendo decir que los otros discípulos no lo amaban, estoy queriendo decir que él lo amaba de esta manera. Una manera que la palabra del Señor nos va a revelar en los próximos versos. Porque el Señor mira a Pedro y empieza a trabajar en el corazón de Pedro y a traer luz al corazón de Pedro para que Pedro pueda, ¿cómo puedo decir? Ordenar esas emociones en su corazón. Emociones que no fueron suficientes. Amor que no fue suficiente para no negarle. Amor que no fue suficiente para no traicionarlo, para no abandonarlo aquella noche crucial en la vida del maestro. De tal manera que el Señor prepara un escenario muy especial. Dice que cuando llegan a la orilla, el Señor ya tenía puesto un pez que era suficiente para los 8, que ellos puedan compartir. Y mire usted, mi amado hermano, ¿sabe qué? El Señor nos deja ejemplos y detalles tan especiales. ¿Sabe? Cuando usted quiera, mi amado hermano, hablar con alguien, corregir a alguien, restaurar a alguien, cree un escenario. Cree un escenario que sea propicio. Y alguien decía, ¿sabe qué? Es una buena idea. Primero, para poder hablar con alguien y que esa persona esté lo más tranquila posible. Barriga llena, corazón contento, ¿no? Entonces el Señor crea un escenario. No quiere hablar con Pedro antes que su barriguita esté llena, ¿no? Sino que dice la palabra del Señor, después que hubieron cenado, ya más bien desayunado, ¿verdad? En esa mañana, dice que el Señor mira a Pedro y el Señor empieza con esa restauración que él había considerado sería estrictamente necesaria, no solamente para Pedro, porque dice la palabra del Señor que el Señor ya había tenido una entrevista personal con Pedro. Se había tomado el Señor el tiempo de charlar con Pedro, a solas con Pedro. La palabra no nos revela qué charlaron, pero nosotros inferimos de que fue la restauración personal de Pedro. Fue una charla entre Pedro y el Señor, en la que seguramente Pedro le dijo al Señor, Señor, perdóname, Señor. Señor, tú sabes cuánto te amo. Pero pudo más, Señor, mi miedo, la cobardía, qué cobarde que fui, perdóname, Señor. Pero quiero que sepas que yo te amo, Señor amado. Y aunque sea tropezones como lo hacía Pedro, tropezando, cayendo, levantando, él seguía al Señor. Él seguía al Señor y tenía esto en su corazón firmemente grabado, que él iba a seguir a su maestro hasta la muerte. Había sido muy difícil para él este escenario de la negación. Había algo muy similar aquella noche. Déjeme decirle que cuando hay algo muy fuerte y grave en nuestra vida, generalmente genera un trauma, y cualquier escenario similar, parecido, nos crea una reacción. El trauma hace como si se reviviera, ¿no? El momento, la situación, el escenario. Algunos es tan fuerte que no pueden enfrentar y se van, ¿no? Si algo es similar a un momento traumático en su vida, inmediatamente cuando algo pasa parecido, no pueden estar ahí, no pueden enfrentarlo y generalmente huyen. Esa noche había algo muy similar. Estaba entre la noche y el amanecer, muy parecido como cuando Pedro negó al Señor. Por esas horas en las que cantan los gallos, y había unas brasas
muy parecidas a las que él vio cuando estaban todos calentándose. Y era un escenario muy parecido aquella noche. Aquella noche que era un dolor para el corazón de Pedro. Aquella noche que él quisiera olvidar, quisiera no recordar nunca. Pero el Señor toma de la mano a Pedro, estoy hablando de manera simbólica, para que él pueda enfrentar ese escenario. Enfrentar sabiendo que él le amaba en primer lugar. Sabiendo que él se estaba tomando el tiempo para poder restaurarlo con el amor, con la delicadeza, con esa benignidad, con esa mansedumbre con la que el Señor estaba tratando a Pedro. No vemos un escenario, mira mi amado hermano, ni siquiera el Señor le dijo, Pedro, ¿me negaste? No. El Señor no tocó siquiera las palabras, no volvió ni siquiera al escenario en sí, sino que el Señor le mostró cómo él iba a superar el problema. Y esa conversación que empieza ahí, todos escuchando, algunos tal vez diciendo, sonó Pedro. Aquí el Señor lo suspende, tal vez aquí le va a dar la tarjeta roja, ¿no? Quizás vaya al cielo, pero más nada, digamos, ¿no? Capaz que se salve del infierno, pero el apostolado, su ministerio, para mí que ya lo perdió. Pero el Señor mira a Pedro una vez más y dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, y hay detalles muy especiales en la Escritura, en estos versos, porque el Señor quiere mostrarnos y habla de los dos nombres que se mencionaban sobre Pedro. El uno era Simón, que quería decir más o menos, era como una caña débil, ¿no? Era más o menos así la traducción. Quería decir como caña débil, alguien que no era confiable. Y el Señor le dice, Simón, Pedro. Era como pasar de Simón a Pedro. Era una transición que estaba haciendo el Señor en el corazón de Pedro, de ser Simón a ser Pedro. Esa persona firme y a una roca, algo que sí era confiable, algo que iba a ser sí estable. Y la palabra del Señor dice, Jesús le dijo, ¿me amas más que estos? Acá la palabra del Señor el Señor no estaba queriendo ponerlo en una contraposición, estaba queriendo poner en orden el corazón de Pedro, poner en orden ese orgullo de Pedro, si vale el término, mi amado hermano. El Señor aquí estaba corrigiendo muchas cosas y vamos a ver cómo las sigue corrigiendo hasta el último verso. Pedro era Pedro. Tal vez muy parecido a nosotros, mi amado hermano, que ya que pasamos un examen, en el otro nos va costando y vamos yendo y vamos caminando y vamos luchando. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y agrega una expresión muy discutida. Le dice, ¿me amas más que estos? El tema era que Pedro siempre cuando hablaba al Señor tenía una actitud en su corazón de superioridad de sus compañeros, los discípulos. Él podía decir, Señor, puede que estos te nieguen y se avergüencen de ti, pero yo no. Yo no, Señor. Yo soy mejor que ellos. Y entonces el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Ahora que ya te ha tocado golpearte, te ha tocado tropezar, que la vida te está enseñando a ser humilde, ¿me amas más que estos? Pedro ya no le dice, Señor, te amo mucho más que ellos. Pedro le dice, tú sabes que te amo. Pero permítame, mi amado hermano, poder analizar con mayor detalle esta conversación que acabamos de leer, este tiempo de restauración del apóstol Pedro. Permítame traer a la luz unas características
que aparecen en el original, que son claras en el original, pero que cuando nosotros la leemos en español no pierden esa contundencia, porque en esta conversación el apóstol Pedro, nuestro Señor, utilizan diferentes expresiones, aunque en español están iguales. Cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? El Señor utiliza un verbo que es agapao. Y le dice, Pedro, ¿me agapao? Y Pedro no responde con el mismo verbo, sino que Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Y el Señor vuelve a decirle a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro vuelve a responderle al Señor y le dice, Señor, tú sabes que te fileo. Y el Señor estaba utilizando en la primera vez agapao, la segunda vez vuelve a utilizar agapao y Pedro le vuelve a responder con fileu. Permítame recordar, hemos estado en otros momentos de otros escenarios trayendo esta expresión que es el amor, que para los griegos se decía de diferentes maneras de acuerdo a la intención del corazón. Habíamos mencionado de que el amor de amigos se dice estorge, el amor de familia se dice fileu, el amor de pareja se dice eros, el amor sublime de Dios se utiliza ágape, el amor ágape. Entonces aquí el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas con amor ágape? Y Pedro le responde sinceramente y le dice, Señor, yo te amo con amor fileo. Luego del amor ágape viene el amor fileo, es el amor, un amor muy fuerte, el amor de familia. Es el amor que tiene un padre por un hijo por un padre, entre hermanos. Es el amor familiar, por eso se llama filial, de ahí viene filial, el amor fileo. Pero aquí el Señor está ordenando algo en el corazón de Pedro y permítame explicarlo de la siguiente manera, mi amado hermano. Los tres amores, el amor estorge, el amor fileo y el amor eros, tienen su centro de operación, permítame decir así, en el alma. Lo digo de nuevo, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿está bien? El amor estorgen, el amor de amigos, es un amor que involucra las emociones, es un amor de emoción, es un amor que reclama sentimiento, es un amor que pide que se sienta algo, estoy sintiendo algo. De ahí la confusión de los cristianos, de los hermanos, cuando no logramos diferenciar estos amores. Nosotros queremos, decimos muchas veces, no sé si yo amo al Señor o no, no siento nada. ¿Por qué? Porque estamos queriendo de que el amor que nosotros estamos intentando sentir es un amor del alma, es un amor de emoción, es un amor de sentimientos. Y esto, les decía, tiene su centro de operaciones. ¿Opera dónde? Opera en el alma del ser humano. El amor estorge, el amor de amigos, el amor fileo, el amor de familia, tiene su lugar en el alma. El amor de pareja tiene su operación en el alma, muy ligado con el cuerpo. El amor eros. De estos amores, el más débil es el amor eros y al mismo tiempo el más explosivo. El amor que va a tener una influencia con la carne, con mucha fuerza, y va a influenciar emociones demasiado intensas y explosivas también. Es el amor más inconsecuente también. Es el amor más frágil, el amor eros. Es el amor que puede hoy ser y mañana no ser. ¿Por qué? Porque está muy ligado a lo físico, a lo visible, a lo tangible. No sé si me estoy explicando en lo que digo. A lo que ve, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Cuando eran de 18 años, no sé, pues el hermano se parecía a Brad Pitt, digamos, ¿no? Pero pasaron los años
y se fueron perdiendo los pelos, ¿no? Cabello. Ese estómago que parecía una mesa de lavar ropa, ahora ya parece un columpio. Permítame hacer el ejemplo con los varoncitos, por el cuidado que debemos tener con las damas. Pero cambiamos, mis amados hermanos. Cambiamos y lo que vimos ya no vemos. Y hay gente que se confunde. Mire lo que voy a decirle, mi amado hermano. El mundo está al revés, ¿no? Puesto de cabeza. El mundo te aconseja y te dice, muy bien, tú para casarte tienes que amar a esa persona. Lamentablemente nosotros no tenemos esa diferenciación de los amores. No estamos diciendo tenés que amar con amor ágape, tenés que amar con amor eros. El mundo te dice tenés que amar con el amor eros. Ese es el consejo. ¿Y qué pasa, mi amado hermano? La palabra del Señor nos dice de que el amor eros, el amor fileu, el amor estorge, son amores que acontecen desde el cuerpo, desde esa condición tripartita nuestra. Decíamos, el amor eros tiene su origen bastante carnal en lo físico, ¿no? Por eso se llama el amor de pareja, el amor en lo sexual. Ese es el amor eros. El amor estorge y el amor fileu tienen un centro de operaciones en el alma, de emociones, de sentimientos, de reacciones del alma, donde se encuentran las emociones. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano, que voy a correr por cuestión de tiempo. Pero ¿sabe qué? El amor ágape tiene su centro de operación en el área espiritual del ser humano. Y permítame decirle lo siguiente, para que podamos entender qué era lo que estaba pasando con Pedro, mi amado hermano. El Señor le estaba diciendo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pero utiliza el amor ágape. Pedro, ¿tú me agapao? Y Pedro le responde y le dice, Señor, tú sabes que te amo, pero utiliza el verbo fileo. Porque Pedro le estaba diciendo, Señor, tú sabes lo que yo siento aquí en mi corazón por ti. Pero el Señor estaba queriendo enseñarle a Pedro que el amor estorge, el amor fileo y el amor eros no son suficientes para las tormentas, mi amado hermano. Y el Señor le dice, para que tú puedas ser fiel, firme y leal, tienes que amarme con el amor ágape. Pero este amor, mi amado hermano, solo lo puede experimentar alguien que ha nacido de nuevo. Y este amor ágape, mi amado hermano, lo que hace es ponerse como cimiento de los otros amores. De tal manera que cuando el amor, escucha bien lo que voy a decir, cuando el amor eros cae, cuando falla el amor eros, viene y acolchona, se sostiene, se amortigua en el amor ágape. Pero cuando no hay amor ágape, esa caída provoca una tragedia, provoca una destrucción. Es una caída del edificio, pero de manera catastrófica. Por eso dice el Señor, yo voy a comparar. Aquel que escucha todo lo que le estoy diciendo y lo pone por obra, dice, yo le voy a comparar a un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vengan los vientos, las tormentas, las tempestades, va a aguantar. Y esa roca, mi amado hermano, es el Señor. Y dice la palabra del Señor que Él es amor. Dice, Dios es amor. Ese amor ágape. De tal manera que, mi amado hermano, ese amor estorgue, ese amor de amigo, cuando no tiene el amor ágape y falla, no tiene dónde amortiguar y dónde sostenerse. Y se vuelve algo terrible. Mire lo que le voy a decir, mi amado hermano. El mundo dice de que enseña
de que usted debería casarse, y lo pone patas para arriba, ¿no? Pone primero, ¿qué cosa? Lo físico. Y dice, usted debería casarse con alguien a quien usted ame con el amor eros. El 90% de la gente del mundo se casa de esa manera, diciendo muy bien, yo veo con mis ojos, están amando con ese amor eros, que es un amor de atracción física. Hay una atracción, permítame decirlo así, sexual, ¿no? Y el mundo dice hay una compatibilidad, y dicen que eso es el 90% del matrimonio, y es una gran mentira. ¿Sabe por qué? Porque los expertos ya que analizan el tema dicen 2 años aguanta el amor eros tecleando. ¿Qué quiere decir? Va y viene, pero a los 2 años eso va menguando y va quedando lo que tiene que quedar para soportar realmente los siguientes 80 años. Les estoy dando 100 años de vida. ¿Ah? Y cuando ese amor eros hace su primera caída, los expertos dicen, la primera crisis matrimonial aparece generalmente a los 2 años de... ¿Por qué? Porque en 2 años, escuche bien lo que voy a decir, en 2 años es el tiempo suficiente para conocer a una persona en gran medida. Quiere decir que todos los castillos que usted se formó, en 2 años usted va a ver quién es quién y de qué madera está hecho el uno y el otro. Y cuando pasan esos 2 años, mi amado hermano, mire lo que pasa, las estadísticas son terribles. El 95% de los divorcios se producen en los primeros 2 años. Estadísticas de países que hacen este tipo de estadísticas. Lamentablemente no hay mucho de estos estudios en nuestros medios, pero es muy similar. ¿Por qué? Porque ¿saben qué dice? ¿Saben cuál es la expresión que utilizan? Ya no lo amo. Ya no la amo. ¿Qué hago, pastor? Ya. Se acabó el amor. Ya no hay nine. Se parecía a Brad Pitt. Ahora lo veo medio parecido al jorobado de Notre Dame, ¿no? La pintura ya muy de cerca, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque escucharon el consejo del mundo, que dijeron que para casarse había que amar con el amor eros, y era suficiente. Permítame decirle, mi amado hermano, que eso está puesto de cabeza. La palabra del Señor dice que primero hay que establecer, lo primero que se tiene que establecer es el amor ágape. Primero tiene que haber una sintonía espiritual. Luego podemos hablar de lo emocional y luego podremos construir lo físico. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Ya en el matrimonio. ¿Pero sabe qué dice el mundo? No. Hay que ensayar, hay que practicar, hay que ver si son compatibles. Misericordia. Eso es lo que dice el mundo. Pero no es lo que dice la palabra del Señor. Y el Señor aquí está hablando con Pedro. Permítame aterrizar, mi amado hermano. Y le está diciendo a Pedro, Pedro, yo quiero que tú sepas que ahora tú has nacido de nuevo. Y aquello que no podías antes de mi resurrección, antes de haber nacido de nuevo, ahora ya puedes. Antes tú amabas con ese amor fileo. Y Pedro, yo sé que tú me amas y me amabas con ese amor fileo, pero quiero que entiendas que no fue suficiente. Pedro no le estaba mintiendo al Señor, mi amado hermano, ¿cómo así? Pedro le estaba diciendo, Señor, mira mi corazón, o sea, para ti no hay nada oculto. Mira cómo siento. Mira, cuando supe que eras tú, me largué al agua. ¿Qué me importan los pecados? ¿Qué me importa? Se los repartan entre ellos. No me toco nada, ni modo. No importa. Me importas tú, Señor. No me importa lo terrenal. No me importa los bienes de aquí. Me importas tú, Señor. Yo te amo. Mira mi corazón. Mira mis sentimientos. Eso era lo que le decía. Mira lo que siento, Señor.
Y el Señor le dice, tu sentimiento no es suficiente para lo que te voy a mandar a hacer. Para servir, para poder cumplir con el propósito que yo tengo en tu vida, tú vas a necesitar amarme con un amor superior. No está queriendo decir el Señor que no sintamos, mi amado hermano. El Señor está queriendo decir que si no hay esa base, los otros 3 amores serán frágiles, serán vulnerables, serán inconstantes, serán desleales, serán traicioneros, serán tristes, mi amado hermano. Pero cuando hay el amor ágape, entonces cuando esos amores empiezan a fluctuar, no pasan más abajo del amor ágape, porque es su sustento, es su cimiento. No sé si me estoy explicando lo que voy diciendo. Pero esto acontece ahí en el área espiritual de tu vida. Y esto nadie puede amar, escuche bien lo que le voy a decir, mi amado hermano. Nadie puede amar con el amor ágape si no ha nacido de nuevo. Por eso cuando un muchacho, mi amado hermano, querido papá, querida mamá, si su hijita está en edad de casarse y viene un inconverso a pedir la mano y dice, ¿sabe qué? Señor, señora, quiero que ustedes sepan que yo la amo infinitamente. Usted háblele en griego y dígale, elegí choco, eros, estorgue o fileo. ¿Cómo la amas a mi hija? ¿Con amor de amigo? ¿Como amor como hermana? ¿O lo que tenés es lujuria por mi hija? ¿Sabe qué estoy queriendo decir? Lo voy a decir en español. O lo que tú tienes es una atracción sexual por mi hija. Y estás confundiendo el amor. Y ese pobre muchacho, como no sabe griego, está listo, pues, ¿no? Pero usted tiene que saber, mi amado hermano, que ese joven que no conoce a Dios no la puede amar con el amor ágape. Y todo lo que está prometiendo el cielo, la tierra, la luna y las estrellas, en los próximos 2 años se acabará. Y ese muchacho que parecía que ella pasaba y se sacaba y ponía que pise el saco, digamos, ¿no? A los 2 años ya está tocando bocina afuera. Y si no sale, la deja, ¿no? Que se vaya en micro, ¿no? ¿Por qué? Porque esos amores son de emoción, son de sentimientos, son fluctuantes, son triviales, son débiles, si no hay el amor ágape. Y el Señor le estaba diciendo, aterricé, me alcanzó la hora. El Señor le estaba diciendo a Pedro, Pedro, yo sé que tú me amas así. Yo sé que tú me amas con amor fileo y tu amor es tan intenso, tan profundo, que de verdad querías ir a la cárcel conmigo, de verdad querías morir conmigo en tu emoción. Pero cuando viene la prueba, se acaba. Por eso es que cuando los matrimonios se enfrentan a una crisis, si estaban fundados en amor, en cualquiera de los otros amores, tiemblan. Y se escuchan palabras de divorcio, de separación, de acabose, de que fueron cintas blancas y ahora se volvieron cadena, como dice el poeta. ¿Por qué? Porque está temblando en su corazón el amor ágape, ese amor que permanece. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y utiliza la expresión agapao. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te fileo. Yo, Señor, te amo con este amor tan fuerte de hermano, de padre, de hijo. Te amo, Señor. Tú sabes. Y el Señor le dice, Pedro, yo estoy parafraseando, por favor. Ese amor no es suficiente. Con ese amor me vas a fallar. Con ese amor me vas a traicionar. Con ese amor vas a negarme. Ese amor no va a ser suficiente para decir, sí, soy cristiano y hasta la muerte. Y el Señor le dice y le pone, ¿cómo puedo decirle? Le pone un termómetro en su corazón y le dice, ¿me amas? Y él le dice, sí, te amo, Señor. Y él le dice, apacienta mis ovejas.
¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Cuando tú me ames con amor ágape, podrás servirme. Se va a levantar en tu corazón una necesidad de servirme. Se va a levantar en tu corazón una necesidad, yo lo voy a contextualizar, una necesidad de integrarte a la iglesia. Una necesidad de servir a tus hermanos. Y le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño, apacienta mis corderitos. Dice a lo más chico, a lo más grande, a los guachas, a todo. Apaciéntalos. Apaciéntalos quiere decir pastorea, y apacentar quiere decir, pastorearlos es guiarlos a buenos pastos. Apacentarlos es decirle, darle buena comida. Obviamente que estaba hablando de un ministerio específico en la vida de Pedro, que era lo que tenía que hacer Pedro, ¿no? Pero mi amado hermano, permíteme que esta voz del Señor trascienda el tiempo y el espacio y nos alcance esta mañana. Que tú puedas escuchar también de la voz del Señor en tu corazón. Que su santo y amado Espíritu te diga esta mañana, que tú escuches tu nombre. Tú puedes escuchar decir: Bubi, ¿me amas? Y cuando tú digas: sí, Señor, tú sabes que te amo. Sigue escuchando, mi amado hermano, para ver qué el Señor quiere de ti. Si Él te va a decir: enséñale a mis ovejas, sé maestro, sé evangelista, sé la oreja, sé la nariz, sé la boca de mi casa. El Señor le dice a Pedro: ¿me amas? Y él le dice: tú sabes que te amo, Señor. Pero le dice el Señor a Pedro: Pedro, si tú me amas como amor fileo, tendrás el valor de decirme: no quiero servirte, Señor, no lo quiero hacer. De negar tu llamado, de negar lo que yo te pedí que tú hagas en mi casa. Pero si me amas con amor ágape, tu corazón no podrá negar. Tu corazón dirá: sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú me mandes y me digas. Ya era una revelación tan grande en el corazón de Pedro, mi amado hermano. Y el Señor le dice a Pedro, le hace una revelación profética. Y no voy a entrar en los detalles, pero dice la palabra que le revela con qué muerte había de morir. Le dice a Pedro: tú me servirás, Pedro, hasta la muerte. Y cuando ahora que ya puedes amarme con el amor ágape, podrás llegar a la muerte sin negarme. Y obviamente no fue muy música, ¿no? Que el Señor te diga: ¿estás pronto a venir conmigo, Choco, digamos, no? Sería difícil para cualquiera. Y Pedro queda impactado y le dice el Señor: sígueme. Y empieza a caminar Pedro siguiendo al Señor. Y mire lo que acontece. Mire el corazón nuestro, mi amado hermano. Porque ¿para qué vamos a estar apaleando a Pedro nomás? Mire nuestro corazón, mi amado hermano. Dice que Pedro ve que Juan también viene. Y era su mompirri. Si ustedes ven, en todo estaban juntos, digamos, ¿no? Corrieron juntos, estaban pescando juntos, eran bien cuates, digamos, ¿no? Y cuando lo ve que Juan venía, Pedro siente envidia. Y Pedro le dice: Señor, ¿y qué de este? Y el Señor lo mira a Pedro y le dice: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Escucha bien lo que voy a decir ahora, mi amado hermano. ¿Sabe qué? En el camino del Señor, escuche bien, por favor, con atención. Esto que le voy a dar, que siento en mi corazón de parte de Dios. Muchas veces en nuestra vida, mi amado hermano, nosotros ponemos una excusa para no seguir y servir a Dios como Él nos llamó a servirles. Y ponemos de excusa el error o el escenario de un alguien. Más o menos así. Es como que yo les dijera: ¿saben qué? Ya no quiero servir al Señor porque Eulofio me dio con un palo. Espero que aquí no haya ningún Eulofio, ¿no? O Berqueterebulio también, si usted quiere, ¿no? Y yo diga: no, ya no voy a la iglesia, ya no.
El Señor le dice a Pedro: Pedro, necesito que tú pongas tus ojos en mí. Muchos te fallarán, muchos problemas puedes tener, pero quiero que sepas que a quien tú sirves es a mí. Y yo no te voy a fallar. Y vuelve a decirle a Pedro: Pedro, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga. Yo les decía a los jóvenes ayer, se los voy a decir en Canva un poquito más traducido: ¿qué te importa a ti? Mírame tú, sígueme tú a mí. ¿Me amas? Y Pedro le dijo: sí, te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Señor amado, te doy gracias. Ayúdanos, Señor amado. Abre nuestros oídos esta mañana, Señor. Que esta palabra, Señor, no pase por encima de nosotros, Señor. Que no tengamos oídos sordos, Señor amado, sino que podamos poner atención y decir: Señor, sí te amo, Señor. Y que podamos escuchar de tu voz, Señor amado. Podamos escuchar hablando de nuestro corazón, diciendo que es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Que va a revelar, Señor, nuestro amor agape por ti. Que, Padre, ya no nos mintamos diciendo te amo, pero no te sirvo. Padre, en tus manos, Señor, quiero entregar nuestras vidas, Señor. Tu pueblo hermoso, Señor. En esta hora, Señor amado, te pido tu bendición, Señor. Tu palabra dice, Señor, nos profetizó y nos advirtió que viviríamos días difíciles en los últimos tiempos. Y creemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Señor, la maldad se ha multiplicado, Padre. El amor de muchos se ha enfriado, Señor. Y las profecías se están cumpliendo día a día, Señor. Y pronto está tu venida, Señor. Maranata, Señor. Ayúdanos a estar preparados, Señor amado, velando y atentos, Señor. Te pido una bendición especial sobre tu pueblo, Señor amado, que tiene, Señor, que caminar en este mundo, Señor amado. En este mundo, Señor, que tú dijiste: yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo os la he dado. Padre, te pido que seas tú, Señor, escuchando el clamor de tu pueblo, Señor. Que llegue, Señor, con un olor fragante ante tu presencia, sus peticiones, nuestras peticiones, Señor. Que haya la provisión, Señor amado, en cada casa, Señor amado. Bendice, Señor, te suplico la obra de las manos de tu pueblo, Señor. Bendice su entrar y su salir, Señor. Padre, que no falte, Señor, para ninguna obligación, Señor amado, sino que tú poderosamente, Señor, puedas mostrar tu gloria y tu poder, Señor amado. Padre, te pido que seas tú bendiciendo, Señor, las ofrendas, los diezmos que tu pueblo trae a tu casa, Señor. Lo hace con corazones agradecidos, Señor, sabiendo que mi provisión de tu mano, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga grande y poderosamente. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.